Ya inicia Mi Voz Podcast. Gente querida, muchísimas gracias por estar nuevamente conectados ahí a Mi Voz Podcast. En esta ocasión vamos a conversar de finanzas. Recuerden que estamos en la serie Emprende con la intención de que nuestros emprendedores y emprendedoras puedan adquirir cierto nivel de conocimiento, de información que están por ahí y en ocasiones nos cuesta un poquito encontrarla o que nos las expliquen de manera llana y sencilla. Con esta serie justamente eso es lo que buscamos, que profesionales, primero que ha dado la coincidencia o no la coincidencia, sino la diosidencia de que todos sean emprendedores. Ellos vienen a hablar de un área específica y también le vamos a poner una dosis de realidad con su experiencia. Y por eso en esta ocasión no se puede quedar algo bien importante de nuestro proyecto o emprendimiento o empresa, que es las finanzas. ¿Cómo nosotros vamos a manejar las finanzas? ¿Cuáles son esos puntos importantes que debemos observar cuando estamos emprendiendo? Por lo cual, en este episodio vamos a estar tratando el tema de finanzas para emprendedores. Emprendedor, atiende tus finanzas. Para ello hemos invitado a Fran Ramos. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Mi Voz Podcast. El placer es mío, estimada Mirna. Un honor estar aquí en este hermoso proyecto que ya he visto varios capítulos o episodios y me ha atrapado. Así que yo invito a esos oyentes y esas personas que ven este hermoso proyecto que no solamente se enfoquen en este conversatorio, sino que también vayan atrás y vean esos episodios que agrega mucho valor a este tema del emprendimiento. Muchísimas gracias, Frank, y gracias por esa retroalimentación. Y es así, la intención es poder tener la mayor cantidad de información que se pueda en el tiempo que nosotros hemos destinado para cada episodio. Y así vamos a abrir rapidísimo. Sé que estás ubicado en la provincia de Higüey, en la República Dominicana. Entonces, me gustaría, por favor, que nos hablaras un poquito de ti. Nos hables, por ejemplo, de que eres autor de un libro enfocado en dos puntos que a mí me parecen que nunca lo había visto que convergieran en ningún punto. No había visto la convergencia entre ambos, es Dios y las finanzas. Cuéntanos un poquito de ti, Frank. Yo soy guayano, como usted dice. Eh, Todo nace por algún propósito. No todo es casualidad. No todo es improvisado. Todo debe ser planificado. El hombre, yo siempre digo, el hombre nace libre, pero no hay una verdadera libertad sin una libertad financiera. Cuando nosotros nacemos, nacemos sin deudas. Cuando nosotros nacemos, se supone que es una vida plena de un niño, sin malicia, pero con el tiempo aprendemos malas costumbres. Yo recuerdo que cuando niño, que ahí nace mi emprendimiento, yo tenía una alta calificación en las matemáticas y recuerdo que coincidí en la escuela con una compañera cristiana que ella me dio un libro, se titulaba Una vida con propósito, de Rick Warren, y eso había una interrogante que decía: ¿para qué estás tú aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito? Y uno de esos propósitos que enseña ese libro, estimada Mirna, es que nosotros nacemos con un talento. Y ese talento, pues nosotros tenemos que descubrirlo cuál es. En mi caso son los números y las finanzas. Pero ¿qué sucedió? La desobediencia llegó cuando yo terminé la escuela. Mi madre, que sabía eso, que yo tenía un talento en los números y finanzas, ella me dice: estudia contabilidad o estudia economía. Y yo estudié administración turística como primera carrera. Bueno, pues permanecí durante 14 años en crisis económicas, en inflación, en recesión económica y en todo lo que atropella la economía de un ser humano.
Sin porque hay importar, permíteme, Frank, interrumpirte ahí para entender, sin importar el contexto en el que estaba, vamos a decir, la provincia, el país, que tú sabes que esos son factores que infieren, intervienen más bien en el desarrollo, en el crecimiento de las personas y de las finanzas. claro que sí. Hablábamos de finanzas, o sea, del inicio del conversatorio, usted promovía las finanzas. ¿Y sabe qué es las finanzas? El medio de abstención, el estudio que nosotros hacemos en eso que tenemos que detenernos o acceder para obtener algo con la administración de los recursos que Dios ponga, es la rentabilidad. A veces estudiamos algo porque en nuestra provincia está el turismo, por ejemplo, pero si yo no tengo la vocación, el servicio de operar en un mercado turístico, pues yo no voy a tener rentabilidad, porque yo me gradué en la Universidad de Administración de Empresas Turísticas, pero no sabía inglés. Y por no saber inglés, pues no tenía una posición con rentabilidad. No Claro, llegaba a fin de mes, no llegaba a fin de mes, por eso entonces tuve que usar tarjetas de crédito, por eso tuve que apalanquearme con personas con intereses sumamente altos para poder llegar a fin de mes y permanecí durante un largo tiempo en escasez, en estancamiento financiero, por invalidar el talento que yo tenía, que eran los números y finanzas. Y eso, Mirna, no es libertad, porque hacía algo que no me apasionaba, eso era otra cosa. Y cuando tú te tienes que levantar temprano a buscar tus ingresos, que no vas a llegar a fin de mes, que vives en una aflicción, eso significa que tú eres un esclavo de las finanzas, de las labores y de la vida que Dios te dio a ti libre. ¿cómo entonces tú encuentras, bueno, tu propósito? Porque primero tu madre fue una visionaria y te lo dijo, sin embargo, hubo una desobediencia, un acto de desobediencia. ¿Cómo tú entonces encuentras ese propósito y puedes conectar con tu talento para lograr esa libertad y esa rentabilidad financiera? Recuérdate que siempre Dios está al lado tuyo. Yo en mi inicio tenía una niña que me fomentaba a Dios, o sea, me hablaba de Dios y me decía que Dios me creó con un talento a través de un libro. Pues como siempre Dios llega a tiempo, mi hermano gemelo me regala una Biblia y él en la Biblia me dice, cuando él me la entrega, me dice, tu problema no es ni de economía, tu problema no es físico, tu problema es de sabiduría. O sea, tú estás desorientado porque hay dos clases de perseverancias. Perseverancia en lo incorrecto y perseverancia en lo correcto. Por eso Sócrates dice que el secreto del éxito no es perseverar en las cosas pasadas, sino en construir lo nuevo. O sea, desarrollar mi energía no en lo viejo, sino en construir cosas nuevas. Eso significa que entonces él me dice que yo lo que estoy desorientado. Y mi esposa, que ya entonces me conoce en crisis, me conoce en en el problema espiritual y financiero, me dice, mira, yo no te veo en el presente, yo te veo en el futuro. Y tú tienes un talento. Oye, me lo recuerda otra vez. Los números y finanzas, eso es lo tuyo. Y si tú estudias, me dice ella, Mirna, 18.000 horas, lo que tú tienes talento, que son 5 años, o sea, una profesión, tú vas a encontrar la sanidad no solamente espiritual, sino también financiera. Y por eso yo mezclo la finanza con el espíritu, o sea, Biblia y finanzas, porque paralelamente tienen un secreto que te ayuda a ti a ser exitoso, no solamente en lo empresarial, sino también en lo personal. De acuerdo. Entonces, allí ya tú encuentras ese propósito, ya te convences de que tu talento es con los números. Sí, Ahora bien, también emprendes más adelante. En exacto. ese camino que has tenido y en esa trayectoria de esos años, ¿cuáles han sido esos temas que has descubierto? O sea, tú combinando tu expertise, tu conocimiento con tu experiencia, ¿cuáles son esos temas que tú entiendes que
un emprendedor o una emprendedora deben tener presente cuando inician su proyecto o en los primeros años de su proyecto? Bueno, yo aprendí con el estancamiento financiero, que ese periodo de tiempo que no hay producción, que como empleado no hay rentabilidad en algunos casos, como en el caso mío. Por lo tanto, dice Robert Kiyosaki que hay cuatro fuentes de obtener dinero. O sea, él dice los cuatro cuadrantes del flujo de efectivo, en otras palabras. Bueno, ya yo como entendía que yo era un cuadrante de empleado, que era ingreso lineal, que para ver dinero tenía que estar en presencia física obligatoriamente, pues un ingreso residual es aquel que no necesariamente debe estar en presencia física para obtener dinero. Es cuando ya tú comienzas el emprendimiento para crear negocios o ser inversionista. O sea, temas que debe saber un emprendedor es eso, que hay cuatro fuentes de obtener dinero: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Y yo viví un desconocimiento que la escuela no me lo enseñó, la universidad no me lo enseñó, que es prepararte para ser esclavo laboralmente hablando. Pues entonces uno de los temas que todo emprendedor debe saber es que lo primero que tenemos que tener es la planificación. De hecho, Jesús dice en la Biblia: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos que tiene, a ver si puede terminar la torre? No vaya a ser que el prójimo se burle de él diciendo no puedo terminar la torre. O sea, lo primero, la planificación, crear la idea, analizar el mercado, el análisis FODA, qué fortaleza yo voy a tener, qué debilidades voy a tener, qué riesgos voy a enfrentar, y un sinnúmero de temas que me van a ayudar a mí entonces a planificar si yo voy a ser sostenible con el tiempo o no. Ok, entonces, la primer punto es planificación. Estamos aquí, ¿verdad? Planificación Sí. para poder enfocarse. Análisis FODA. También conocer de la parte de cuando mencionabas a Robert Kiyosaki, Ajá. me llevo mucho de conocer en cuál de los cuadrantes nosotros queremos estar. Porque independientemente de que seamos emprendedores, hay en ocasiones que seguimos siendo empleados o más bien autoempleados. Excelente. Bueno, un autoempleado es un dueño de una peluquería, y hay gente o hay personas Ah, que entienden que son empresarios porque tienen una peluquería, pero sin embargo representan el ingreso lineal. No crecen más allá de su fundador. Es un error de un emprendedor no contratar a los mejores. Yo conozco personas que en su empresa el mejor es él. O sea, yo soy al revés como emprendedor. En mi equipo de trabajo, que somos como 16, los otros 15 son mejores que yo. O sea, yo busco a los mejores porque yo no limito lo que yo quiero llevarle a la sociedad. Por ejemplo, cuando yo escribí mi libro, lo escribí en la pandemia, donde todos se quejaban. Entonces yo escribía lo positivo, porque no hay resultados positivos cuando tu mente está negativa. Entonces yo tenía mi mente muy positiva, escribí de que el estancamiento mata la economía de las personas, pues debemos ser obligatoriamente emprendedores o tener una alternativa de ingreso. ¿Cómo yo saber a qué cuadrante pertenezco? Cuando ya yo ujú. tengo un emprendimiento como un libro yo lo pongo en una papelería, y mientras usted y yo estamos aquí hablando, pues yo estoy produciendo sin presencia física. Entonces, crear una idea que me genere dinero, yo aquí disfrutando, por ejemplo, mi tiempo con mi familia, es lo más hermoso que puede tener un emprendedor. O sea, no se hace las cosas improvisadas, sino planifica con tu talento algo que dé dinero sin tu presencia física. Y eso se hace no solo. Yo busqué al mejor, que fue una persona que me ayudó bastante en hacer algo con calidad. Entonces, cuando hicimos eso con calidad, me orientó los pasos necesarios para yo tener mi logística de venta, porque yo puedo ser el mejor, Mirna,
en un negocio, pero si yo no sé vender, no vendo. Eso sí, entonces hay otro de los errores, ahí están otra de los temas que nosotros deberíamos de estar pendiente, es las ventas, que decirte que en este podcast lo hemos tratado con dos especialistas y decirle a la audiencia que pueden buscar, permíteme hacer este anuncio, Frank, que pueden buscar esos dos episodios que ya tenemos, que es Educando para Vender con Biagni Ogando, que es nuestro primer episodio, y también el embudo de ventas con Carmen, que nos habla de sistemas. Ambas tienen dos herramientas o dos metodologías totalmente diferentes para vender y a ambas les ha funcionado. Entonces, en el cuadrante, no quiero irme del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Entonces, la gente tiene la idea de que para invertir tú tienes que tener millones de pesos, Frank. No, no. Yo comencé con 21,000 pesos. O sea, me dieron una regalía. Yo tenía 6 años con el mismo salario, porque esa desobediencia de yo no llevarme de mi madre trae consecuencias. O sea, yo fui Claro. a un lugar, mire, dice un dicho que el deseo de pertenecer pone al débil a desvariar. Entonces yo quería pertenecer al turismo, porque yo veía que en el turismo había amigos, había familia que le iba bastante bien. Entonces al final, cuando yo decidí ir a ese lugar, gracias a mi profesión, entonces viví por un tiempo en el estancamiento financiero, porque permanecí durante 6 años incluso con el mismo salario, los precios subiendo, la inflación acabando, la recesión económica, todo. Eso entonces provoca en mí que dentro del flujo el cuadrante del flujo de efectivo, entonces ya yo no sea ese empleado. Entonces, ¿qué hice yo? Escribí un libro de acuerdo a mi experiencia. Comienzo un capital de inicio en un negocio, en un nicho que yo veía que sucedía en la hotelería. Habían personas que tomaban prestado a una alta tasa de un 40%, por ejemplo. Y Wow. yo dije, wow, yo conozco una persona que se llama Antonio, y Antonio puede ser mi primer cliente, porque yo que estoy estudiando economía y finanzas, yo puedo darle una educación financiera, puedo darle un asesoramiento financiero y de hecho le puedo consolidar ese problema que él tiene de 20,000 pesos. Entonces, cuando yo me le acerco a Antonio, yo voy como con un embudo de ventas porque yo tengo que saber vender. O sea, la Ujú, primera venta ujú. soy yo, eso es lo primero. Yo le insto a las Exacto. personas que estudien oratoria y que estudien y que sepan hablar y que sepan venderse como persona primero. Porque le voy a decir algo, para yo tener una empresa exitosa, yo tengo que ser exitoso como persona. Y el éxito en una persona es superar al propio yo. Yo siempre lo digo eso. Cuando me le acerco a Antonio, le digo, Antonio, tú tienes un problema que paga 40% mensual. Mira, con este dinero de mi regalía, te voy a hacer una consolidación de deudas para que tú a mí solamente me pagues mensual un 2,5% mensual. Entonces el producto de él, que él pagaba como en esa ocasión como 14,000 pesos, bajó como a 1,300 pesos, me recuerdo yo ahora. Ahí comenzó entonces el primer producto de nosotros, consolidación de deudas. Aparte de eso, lo educamos a cómo debía llevar un presupuesto, que el 25% iba a la donación, que eso lo podemos explicar más adelante, el 25% al crecimiento, 25% no más del gasto y 25% al endeudamiento. Entonces eso significa que mi capital no tenía que ser millonario. O sea, yo comencé con una idea de negocio, con un capital pequeño, pero con una calidad en el servicio que funcionaba en una necesidad de la sociedad y que al final de la jornada yo no tenía que ser avaricioso, sino que con él ese capital de ganancia o esas ganancias como intereses las reinvertía al capital y en 5 o 6 años nuestro proyecto, mi esposa y yo, pues hoy entonces tenemos la libertad laboral, ya no tenemos que ser empleados, sino que ya hoy somos libres en el emprendimiento. Muy, muy interesante. Entonces tenemos autoempleado, tenemos inversionista, tenemos empleado y tenemos a empresario. El Esos dueño son de los... negocio,
Sí, sí, Dueño de sí. negocio, dueño de Exacto. negocio. Entonces, sí, dueño de negocio. Entonces, lo bueno es que ya vivimos en un mundo de tecnología donde no necesariamente los productos tienen que ser como este. En mi experiencia, por ejemplo, no sé si eso se considera inversionista, de las primeras inversiones que yo tuve es eh, un amigo tiene una inmobiliaria, perdón, una empresa constructora y entonces yo con él invertí una cantidad de dinero, que eso se convertía como si fuera en un certificado. La diferencia es que anualmente me dejaba un 13%. Tú sabes que sabemos que los certificados financieros normalmente no te dejan más de un 5%. Es Exacto. decir, que yo estaba ganando más o menos un 7 un 8% por encima del mercado normal. Era una inversión de alto riesgo, obviamente, porque es inversión de alto riesgo. Sin embargo, por el tiempo que yo lo tuve, era mi inversión y eso me generaba dinero. Y me creó la disciplina con la parte financiera. Es decir, que aunque yo era empleada, ya era también inversionista. Y hoy en día, gracias a Dios, en la empresa en que trabajo también me permite comprar acciones. Es decir, que esa disciplina del pasado me está permitiendo ahora yo poder comprar acciones en la empresa donde estoy, donde trabajo, porque lo permite, y también ganar ese ingreso, tener ese ingreso pasivo sin la necesidad de yo estar trabajando para eso. Esa es mi Es- experiencia. Excelente. De hecho, la Biblia dice, estimada Mirna, guarda tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque tú no sabes el mal que viene sobre la tierra. ¿Por qué es importante invertir? Porque puede venir, vino la pandemia, o sea, el mal vino, Ujú. pero muchas personas compraban en carros, casas, o sea, invertían en eso que saca dinero de tus bolsillos, los pasivos, y no invertían, aparte de su empleomanía, en eso que ponga dinero en sus cuentas bancarias, porque en la pandemia se necesitaba dinero, no se necesitaba un carro, no se necesitaba una casa, era dinero, era liquidez. Entonces, las inversiones, yo tengo un truco que me lo enseñó el maestro Diego Sosa, que él me dice a mí, ¿cuál es tu tasa de inversión? O sea, ¿cómo tú das tu dinero? Yo le digo, un 30%. Y él dice, ¿cómo tú sabes que el 30% anual es tu tasa de inversión? Y yo le digo, bueno, con la regla 72. Usted va a la calculadora y pone 72 dividido entre 2.4 años, o sea, 2.4, eso le va a dar 30. Entonces, ¿cómo usted calcula su tasa de inversión? Usted pone en la calculadora 72 dividido en los años que usted quiera multiplicar su dinero en el interés compuesto. Por ejemplo, un banco llama a Mirna y dice, estimada Mirna, le tenemos preaprobado un préstamo del 14.4% a 5 años, 200,000 pesos, por ejemplo. ¿Usted sabe qué hizo el banco? Porque el banco es conocimiento, tiene la facultad de entender cómo funcionan las cosas, en este caso el dinero. Entonces el banco lo que hace una tabla que dice 72 dividido entre 5. Eso va a dar un resultado de 14.4. Ellos saben que en 5 años multiplican 200,000 pesos con un cliente llamado Mirna, que es potencial. Entonces, ¿qué hace el banco? Multiplica su dinero en el tiempo que ellos entiendan, en su paciencia, pero viene inflación, viene recesión, viene en el mundo crisis económica y ellos aún así multiplican su dinero. Un emprendedor, que estamos hablando de emprendedores de finanzas, tiene que saber eso, que lo que ellos van a emprender, en la idea que van a emprender, deben enfrentar incluso la inflación. Entonces esa rentabilidad se va a mantener en el tiempo ganando lo mismo y los precios subiendo. No debería ser así. Entonces se reinvierte. Ahí va la parte de la reinversión. Y por eso yo digo, para terminar esta idea, que no podemos mezclar la persona con la empresa. Y otra pregunta, así ya que es una duda que tengo. ¿Un Sí, certificado financiero se considera inversión o ahorro? es una inversión, porque es un ahorro que da dinero. Es una tasa Ah, mínima, pero da ya, dinero. O sea, es un ¿verdad? ahorro que con el tiempo te da unas ganancias y de hecho a veces empata con la inflación, que no es tampoco Exacto.
Ya. Pero tiene su truco, Mirna, porque los Sí, bancos tiene. es un lenguaje que el dominicano, por ejemplo, va allí al banco y dice, oye, yo quiero aperturar un certificado financiero. Eso Ujú. provoca una alerta en el banco, en el robot, en la inteligencia artificial del banco, porque dice, pero esto no es un lenguaje de un dominicano. Entonces, inmediatamente usted provoca esa alerta, el banco ya ve que usted es un potencial. Genial, genial, genial. Yo siempre he creído en, bueno, en las cooperativas y, por ejemplo, ahora mismo mis inversiones en los últimos tiempos han estado en cooperativa o en Sí, una cooperativa en específico, porque hay que tener también cuidado, ¿verdad? En claro. una cooperativa en específico, porque justamente ayuda, tiene diferentes planes Sí, dependiendo de lo que como se quiera. Y uno de ellos es, y me gusta mucho también que hay un tema de educación financiera. Y sí, además de eso, de que cuando usted toma un préstamo en una cooperativa, sí, al año hay una repartición de ganancias y gracias a la repartición de ganancias, entonces hay una cantidad de dinero que se le acredita a su cuenta, lo exacto. cual te dice que parte de eso que pagaste en un préstamo, entonces lo estás teniendo de retorno. Es Exacto. algo así. Entonces, a los emprendedores, me gustaría que para ir cerrando nuestra Sí, conversación, le dejemos a los emprendedores esas 3, 4, 5 cosas, ya de acuerdo a cómo te gustaría expresarlo, de que esos errores que deberían de cometer, deberían de evitar cometer en su proceso de emprendimiento. Esos errores que comúnmente que has visto, que también quizás en determinado momento lo pasaste tú mismo, pero que has sí. visto y que deben evitar los emprendedores y las emprendedoras. Claro, cuando yo empecé, yo sabía que había que hacer un análisis de mercado. Análisis de mercado es preguntarle a 5 personas. Por ejemplo, mira, si yo pongo aquí un colmado, ¿funciona? Y si hay 3 sí, pues yo lo pongo porque solamente hay 2 X, porque tuve más positivo. Te lo digo porque en mi casa, en el barrio donde yo nací, pusieron un colmado y había un edificio aquí y otro al frente. Y ese, bueno, era un mini market y quebró en menos de 4 meses. Porque él entendía que ese era un nicho grande para vender su mini market. Sin embargo, ese nicho o mercado era de colmado, no de supermercado. O sea, error que comete un emprendedor, no hacer análisis de mercado. Error número dos, yo diría, no saber vender. Podemos tener el mejor negocio y si no sabemos ventas, vamos a quebrar. Por eso yo siempre menciono las 3 S: cliente satisfecho, colaborador satisfecho y propietario satisfecho. Ese es el tercer error que comete un emprendedor. Cuando como propietario no trata bien a un colaborador, pero también como dueño del emprendimiento no trata bien a un cliente. Yo no voy a tomarme una taza de café a un lugar donde el colaborador tiene mala actitud. No, yo prefiero ir donde la mamá de Mirna y me tomo un cafecito ahí con la señora y que me trate con amor, por ejemplo. Entonces, eso quiebra un negocio, la mala actitud de un mal colaborador. Por eso mantener las 3 S: cliente satisfecho, colaborador satisfecho, propietario satisfecho. Otro error que comete el emprendedor: no buscar a los mejores. Busque al mejor marketing, el encargado de marketing que le proyecte su negocio. Bueno, también saber marketing. Ya estamos en la era digital. La mayoría de mis ventas están el 95% en las redes sociales. Entonces, como redes sociales, mi página del libro es solamente libro. No, no estoy yo en la playa, no estoy yo subiendo un plato de comida, no, es mi libro, solamente contenido del libro. En la empresa Jared Negocios Diversos, solamente tengo una página con Jared Negocios Diversos. Los talleres, las conferencias, las charlas, las fundaciones que tenemos de alcancías a los niños, todo en la página solamente Jared. Ahora, en mi página personal, que es mi venta, yo le demuestro a las personas que es un error también de los emprendedores que no se saben vender. O sea, tú tienes que tener una identidad. ¿Cuáles son tus colores? ¿Cuáles son
tu atractivo, porque tú puedes atraer personas no solamente vendiéndole en tu negocio, sino por tu personalidad. Entonces, que tú fomentes en tus redes sociales, si la iglesia, si la familia, el matrimonio y todo eso. A veces no hacemos eso, sino que vamos a las redes sociales y nos vendemos como gente de mala actitud, gente envidiosa, gente avariciosa, y por eso otros no vienen a nuestros negocios, por ejemplo. Frank, muchísimas gracias por estas recomendaciones vamos a decir estas sugerencias, porque decir recomendaciones, ¿verdad? Estas sugerencias a los emprendedores y las emprendedoras. Agradecerte muchísimo el tiempo que has dispuesto. Si por favor puedes repetir tus redes sociales tanto del libro, ¿cómo se llama tu libro? El libro Tanto de... libro Siguiente Nivel, lo pueden buscar en Instagram, Facebook, así mismo, libro Siguiente Nivel. Y Hard Negocios Diversos también en Instagram y Facebook. En YouTube también lo pueden buscar así ambos. Así es, creo que ustedes están a punto de lanzar un podcast o ya lo lanzaron. Bueno, comenzamos ahora en noviembre, ya ahora en octubre estamos grabando el podcast llamado El Cafecito Financiero. Es un podcast Genial. innovador que va a combinar una buena taza de café con conversaciones, así como esta de usted y yo, sobre temas Genial. de finanzas, negocios e inversiones. Genial, genial y bienvenido al mundo del podcast de manera oficial. Qué bueno haber podido impactar de manera positiva en esa idea. Conocí a Frank y a su esposa. ¿Me reitera el nombre, por favor? Mayrelín Heredia. Mar Mayrelín Heredia. Mayrelín Heredia. A Mayrelín los conocí a ambos en un taller, en un diplomado al cual fui invitada hace unas semanas y justamente el tema que me tocó impartir fue la producción de podcast. Qué bueno que Que de ustedes se hecho, animaron. Mirna, de todo ese contenido de esa conclusión que nosotros hicimos ahí, en ese estudio, esa formación, bueno, como dicen por ahí, nosotros le debemos nuestra carrera. Gracias a la motivación suya, a la enseñanza, pues vamos a aperturar este hermoso proyecto. Eso es lo bueno cuando uno puede impactar de manera positiva, de verdad que gracias por decirlo. Y cuando uno puede impactar de manera positiva a los seres humanos, a los otros, a dar ese extra, a traer más a la comunidad, pues es un legado y uno se siente de verdad. Y yo me siento, lo digo así mismo abiertamente, me siento satisfecha y complacida de poder por lo menos, aunque sea una persona, o sea que ya tengo dos. Y de verdad que muchísimos éxitos. Bienvenido a este mundo del podcast. Espero y le deseo que sean mucho los episodios para que puedan seguir educando a la población dominicana, sobre todo a nuestros conciudadanos que necesitamos mucha educación financiera para nuestro país. Agradecida también por haber aceptado la invitación a Mi Voz Podcast. Señores, gracias por haberse quedado hasta el final y espero que esta conversación la hayan disfrutado y sea de bienestar para todos ustedes. A los emprendedores y las emprendedoras, esperamos que esta serie también esté siendo de crecimiento. Bye bye, muchísimas gracias.